Gracias, Merche. Ahora tengo el gusto de presentaros a Andoni Recagorri, el director de Administración y Planificación del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, que nos explicará un poco la visión que tienen ellos en todo esto. Arratsaldeon. En primer lugar, agradecer al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco el que nos haya invitado a exponer un proyecto innovador que tenemos en el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, y también a la Fundación Matía por habernos invitado a poder presentarlo. Voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera voy a presentar lo que es el territorio de Vizcaya y su gobierno territorial, la Diputación, con su Departamento de Acción Social, y la evolución del presupuesto que hemos tenido en los últimos años. En segundo lugar, un plan estratégico, el Plan para la Participación y Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad en Vizcaya. Y, en tercer lugar, un proyecto innovador que emana de ese plan estratégico, que es el proyecto Etxegoki. Quería dar algunos datos sobre la institución a la que represento en esta mesa redonda. Vizcaya es un territorio histórico con una superficie de 2.217 kilómetros cuadrados y una población de 1.155.241 personas, según datos del INE de enero del 2011. La Diputación se constituye en el Gobierno de Vizcaya y tiene 8 departamentos. Uno de ellos es el Departamento de Acción Social. Dentro del Departamento de Acción Social, bajo la dirección de la diputada foral, hay 4 direcciones generales: Inserción Social, Igualdad, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y Administración y Planificación. La Dirección para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se articula en una subdirección y 3 áreas o servicios: valoración y orientación, ayudas y prestaciones y centros. El presupuesto de la Diputación Foral de Vizcaya en estos últimos años ha aumentado de manera importante, aún más el del Departamento de Acción Social. Hay que tener en cuenta que Vizcaya tuvo una gran crisis industrial en los años 70, principios de los 80. Se hicieron muchas inversiones para infraestructuras y desarrollo de la industria, recuperación de la industria. Se abandonó quizás un poquito en aquellos tiempos el mundo de la acción social, y Vizcaya se quedó un poquito atrás con respecto a los 2 restantes territorios de la comunidad autónoma en cuanto a servicios y prestaciones sociales. Pero en los últimos años creemos que el aporte económico, el importante avance presupuestario que hemos tenido, ha conseguido que nos pongamos a la altura en muchos de los aspectos con los otros 2 territorios de la comunidad autónoma. El presupuesto de gestión propia de la Diputación Foral de Vizcaya en 2003 era de 883,7 millones de euros. 10 años más tarde ha ascendido a 1.421 millones de euros, lo que supone un incremento de un 61%. Por su parte, el Departamento de Acción Social ha pasado de 235,6 millones de euros a 726,5 millones. En 10 años ha crecido por encima del 300%. Hace 10 años, el presupuesto del Departamento de Acción Social era el 26,6% del presupuesto disponible de Diputación. Es decir, suponíamos una cuarta parte del presupuesto de toda la Diputación. Hoy es el 51,11%, es decir, más de la mitad del presupuesto de la Diputación. En lo que se refiere al presupuesto destinado a las personas con discapacidad, ha evolucionado desde 51,97 millones en 2003 a 149,26 millones en 2012. El año 2010, y entramos ya en la parte que podríamos decir del Plan Estratégico para las Personas con Discapacidad, hicimos, con la colaboración técnica de la Fundación Alter Civitas, un plan para la participación y calidad de vida de las personas con discapacidad en Vizcaya para el periodo 2010-2013.
De entrada voy a decir algo que repetiré luego. No se trataba de un plan detallado sobre las plazas que habría que crear o amortizar en ese periodo. Se trataba más bien de decir cómo era el modelo al que deberíamos caminar. No qué íbamos a hacer, sino cómo íbamos a hacer lo que hiciéramos. El objetivo del plan era mejorar la actuación de las personas, instituciones y entidades que participan en la atención y promoción de las personas con discapacidad y sus familias, orientándolas progresivamente hacia el modelo de participación y calidad de vida en la comunidad. Ello no solo para conseguir la progresiva participación de todos los agentes claves de la sociedad vizcaína, cuya implicación es necesaria en un proceso de cambio cultural y de transformación social hacia una sociedad inclusiva de la diversidad, sino también para avanzar en la mejora continua, igualdad, universalidad, calidad y adaptación de los servicios de responsabilidad foral a las necesidades actuales y emergentes de estas personas. Proponemos 5 ideas básicas. El plan se dirige a todas las personas, cualquiera que sea su diversidad funcional. Creemos que no solo hay que modificar nuestras actuaciones, sino también las de nuestro entorno. Nuestras actuaciones de transformación de modelo deberán guardar el necesario equilibrio. No queremos hacer disparates. Queremos progresar y mejorar en la universalidad y equidad de los servicios de responsabilidad foral. Queremos, finalmente, innovar y consolidar las nuevas actuaciones que llevemos a cabo, por ejemplo, Etxegoki, del que luego hablaremos. Nuestra visión es conseguir que las personas y la sociedad evolucionemos hacia una cultura de autonomía personal y vida independiente en la comunidad que permita a todas las personas, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, realizar sus propias elecciones y vivir en condiciones idóneas de calidad de vida y autorrealización, prestar los apoyos necesarios para que una persona pueda gestionar su propia vida. En línea con lo que decíamos más arriba, queremos mejorar nuestros servicios, pero incidir también en aquellos ámbitos transversales de transformación social que permitan avanzar en nuestros objetivos. ¿Qué aspectos nos parecen necesarios? Voy a citar 5. Dar apoyo a las personas para que desarrollen las máximas competencias posibles para su autonomía personal en la comunidad. Transformar los entornos garantizando su accesibilidad universal. Promover y facilitar la efectiva igualdad de oportunidades. Promover la participación activa de las personas y las organizaciones representativas. Y adecuar los apoyos disponibles y las organizaciones en coherencia con el nuevo paradigma. Planificación centrada en la persona, calidad de vida y ética en la gestión. ¿Cuáles son las necesidades actuales y que van emergiendo en estos inicios del siglo XXI? El plan identifica 7. Avanzar en un camino de transformación social hacia el logro de mejores condiciones en accesibilidad universal, inclusión y participación e igualdad de oportunidades, necesidad creciente y diversificada de adaptación de las intervenciones a las necesidades específicas de apoyo propias del itinerario vital de esas personas, fuerte incremento en la demanda para los próximos años en relación con todo tipo de apoyos, servicios y recursos que de manera global faciliten el desarrollo de una vida independiente. Estos apoyos deben acompasarse con la oferta de otros apoyos de corte más institucional. La atención institucional no es ajena al modelo de participación ni se contrapone a él. El cambio de modelo familiar, unido al envejecimiento de las personas cuidadoras, está trayendo riesgos importantes de claudicación de las familias. Hoy más que nunca es necesario reforzar los apoyos familiares. Es necesario que las organizaciones que trabajen con las personas con discapacidad impulsen la planificación centrada en la persona, la autodeterminación y la adaptación de la planificación a las necesidades concretas de cada persona, a sus propias decisiones y a su itinerario vital que muestra necesidades evolutivas. Se da un incremento de las necesidades complejas derivadas de las situaciones de pluridiscapacidad asociadas, entre otros factores, al envejecimiento de la población. En el recorrido hacia este modelo se plantean 5 ejes estratégicos, 2 de ellos de carácter transversal
que comprenderán las actuaciones que el sistema de servicios sociales de responsabilidad foral debe dirigir al conjunto de la sociedad vizcaína desde la premisa básica de que el cambio cultural pasa por predisponer a la sociedad hacia la inclusión de la diversidad e implicarla eficazmente en los procesos de cambio. Menciono únicamente estos dos ejes transversales. Eje A, vida autónoma en la comunidad, inclusión y participación activa. Eje B, accesibilidad universal, diseño para todos e igualdad de oportunidades. Los otros tres ejes se centran en el sistema de servicios sociales de responsabilidad foral. Enumero igualmente los tres. El eje C, universalidad de los servicios sociales y equidad en el acceso. Eje D, calidad y planificación centrada en la persona. Y eje E, colaboración y diálogo con el tercer sector. Cada eje tiene sus objetivos y sus acciones. Al final, ¿qué estamos intentando decir? La gestión de los servicios sociales no puede ir dirigida solo a la mejora y adecuación de los propios servicios sociales. Debemos trabajar también con la sociedad, debemos inducirla al cambio, demostrando que una sociedad inclusiva beneficia a todos. Desde hace mucho tiempo, y lo aprendimos de una gran persona muy ligada a FECOR, que siempre decía que para que una medida de apoyo a las personas con discapacidad sea válida, es preciso que la sociedad la perciba como beneficiosa para ella misma, para la propia sociedad. Dos ejemplos se me ocurren a bote pronto. Hacer un metro accesible no ha beneficiado solo a las personas con discapacidad, ha beneficiado a toda la sociedad, que percibe que ella también se beneficia del ascensor cuando viene con una maleta desde el termibús. También apreció ventajas la escuela con la incorporación de la diversidad de las niñas y niños con necesidades educativas especiales. No solo llegaron más recursos, sino que se benefició también de la pedagogía diferencial que planteaba objetivos distintos y compatibles dentro de un aula y, por supuesto, dentro de la escuela. Y por eso hay que proponer modelos de vida independiente y por eso hay que decir a la sociedad que es bueno que más personas accedan a ese modelo de vida. El mundo de la discapacidad creo que es pionero en el cambio de paradigma. Detrás empiezan a despertar también otros, como el universo de las personas mayores, con los nuevos paradigmas ligados a los entornos amigables, con el envejecimiento activo, etc. El modelo Etxegoki es para nosotros como un sueño, la plasmación real de un montón de horas de debate, de discusión, pero tenemos la mala suerte en servicios sociales que cada techo que conquistamos se convierte ya en suelo de una nueva perspectiva. Cuando se inauguraron los apartamentos y casi sin tiempo de respirar, estábamos ya, FECOR y la Diputación, pensando en el siguiente paso para las personas a las que se quede pequeño el modelo Etxegoki. Ya lo estamos diseñando, ya lo estamos discutiendo. No son momentos buenos, pero seguiremos adelante. Los apartamentos de Etxegoki marcan un hito en Vizcaya en la promoción de la vida independiente para las personas con diversidad funcional. Se trata de ofrecer los apoyos necesarios para que una persona, independientemente de su grado de dependencia, pueda gestionar adecuada y voluntariamente su vida. El proyecto se gestó en largas conversaciones entre FECOR y la Diputación Foral de Vizcaya a raíz de una visita a Bélgica. A partir de ahí las cosas van tomando forma y aparecen los apartamentos Etxegoki. Estamos situados en el barrio Txurdinaga, en Bilbao, en una residencia para mayores válidos. Esta residencia tenía y tiene una particular configuración. Son 3 torres que albergan una estructura de apartamentos. La Diputación se vio obligada a cerrarla, ya que no podía reconvertirla en una residencia para personas dependientes. Por ello, ha optado por ir dando respuestas coherentes a una edificación singular. En la primera torre se han instalado nuestros apartamentos. Son en concreto 32. Todos ellos tienen una superficie aproximada de 45 metros cuadrados y están formados por una habitación con baño y una sala de estar con cocina incorporada. Los apartamentos, en una estructura similar a un apartohotel, ofrece servicio de comedor y lavandería opcional. Lo primero que llama la atención es la domótica de los apartamentos, con todas las innovaciones técnicas que hay hoy en el mercado. Un mando a distancia adaptado a las necesidades de cada persona permite moverse por todo el edificio. No es una casa adaptada, es una casa usable.
Además de las ayudas técnicas que ofrece el edificio, están dotados los apartamentos de apoyos personales. Las personas que aspiran a vivir en Echegoki deben reunir algunas características básicas. No puede estar permanentemente encamada, deben de tener posibilidad con ayudas técnicas y asistente personal, si fuera preciso, de llevar una vida personal independiente, no tener deterioro cognitivo ni alteraciones graves de la conducta. Como dato ilustrativo, podemos decir que el 70% de los vecinos tiene una dependencia severa o grave, grados 2 y 3. Los apoyos personales que puede percibir la persona que reside en Echegoki no pueden superar las 35 horas semanales. ¿Qué nos ofrece Echegoki? Ayuda para todas las actividades relacionadas con el acostarse y levantarse, ayuda para todos los aspectos relacionados con la higiene personal, cambios posturales, ayuda para desplazamientos dentro de Echegoki, servicio de comedor, si alguien no quiere o no puede hacerlo en su apartamento, servicio de lavandería a requerimiento, limpieza del apartamento. No serán, por el contrario, servicios que preste Echegoki, actividades rehabilitadoras, laborales, ocupacionales o de cualquier otra índole que ocupen el día de la persona. Actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre. Actividades relacionadas con los desplazamientos, salvo los necesarios para incorporarse a su vehículo. Actividades sanitarias regulares que precisen la ayuda de un facultativo o una enfermera titulada. Por otro lado, los apoyos personales no son estáticos, pueden y deben evolucionar. Hay personas que requieren apoyos distintos a medida que van pasando los días en Echegoki. Resumiendo, tratamos de ofrecer un modelo de vida independiente en unos apartamentos dotados de unas prestaciones técnicas y alta tecnología y apoyos personales. Pero la vida se debe de gestionar desde ellos mismos. Echegoki no ofrece nada más allá de esto. La persona deberá ir al médico como cualquiera de nosotros, al trabajo, al cine. Nada de esto ofrece Echegoki. El nivel de satisfacción de los vecinos y las vecinas es muy alto y, sin embargo, hay algunas cosas que nos hacen pensar que Echegoki no es el último paso. En realidad, nos dimos cuenta el mismo día de la inauguración o tal vez un poco antes. Al final, estamos hablando de un edificio de apartamentos los cuales se adjudican a personas que lo solicitan y de acuerdo con un baremo. Estamos hablando de un edificio público cuyas plazas se adjudican y que por ellas los usuarios y usuarias pagan un precio público. Ellas y ellos, pero no se puede vivir en ellos con tu pareja o con tus hijos o hijas o con tu madre mayor. No hemos podido o sabido resolver jurídicamente este tema. El hecho de vivir en un edificio especial o singular también nos hacía ver que efectivamente había que dar más pasos. También nos encontramos en el otro extremo personas para quienes la exigencia o la escasez de apoyos que ofrece Echegoki les haga reclamar estructuras más protectoras. ¿En qué estamos pensando? En llevar, manteniendo Echegoki, la experiencia hacia el siguiente paso. Buscar apartamentos en la calle, en la ciudad, cercanos, donde la persona pueda alquilarlos y, consiguientemente, vivir con quien desee y que exista un apartamento de apoyo desde donde se le puedan prestar los apoyos que necesite y que puedan ser previamente pactados. Muchas gracias. Eskerrik asko, Andoni. Bueno, ahora le paso la palabra a Fernando Fantova, el director de la Fundación Sociosanitaria Etorbizi. Mila esker eta, sorionak hemen egoteagatik, gaur orain tokatzen zait Emilio Herrera aurkeztea. Si me hacéis caso, lo que viene ahora va a estar muy bien también. Por si alguno no lo sabe, Emilio Herrera es un referente en la materia sociosanitaria, él es sevillano, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y especializado tanto en cuidados paliativos como en gestión sanitaria en universidades prestigiosas, que no diré por no saberlas pronunciar, del exterior y del interior. Él fue también director de Atención Sociosanitaria y Salud Pública en la Junta de Extremadura del 2003 al 2008 y ahora es director de una empresa de consultoría que, como también es en inglés, tampoco la diré, y es el autor del libro blanco de la Coordinación Sociosanitaria del Ministerio de Política Social y Sanidad, que salió hace pocos meses. Creo que es una guinda muy adecuada para la jornada de hoy y os dejo eso en sus manos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a la Fundación Matías y al Gobierno vasco por la invitación a estar aquí con vosotros y, por supuesto, muchísimas gracias a todos por estar aquí todavía a estas horas. También por la presentación, Fernando, y en especial por lo de guinda. Me habían llamado muchas veces cosas, pero a esto no había llegado, ¿no? Querría hacer una reflexión
sobre probablemente no simplemente dónde están los retos, la oportunidad para conseguir reforzar lo que sería un sistema integral de atención a nivel colectivo, a nivel general, sino también probablemente puntualizar aquellos detalles que nos han ido haciendo, digamos, que este tipo de iniciativas nos cuesten tanto trabajo, ¿no? Porque al final yo creo que los especialmente innovadores en todo esto empezaron como hace 20 años y bueno, ya van cansados. Y en el fondo es porque no es para menos. El planteamiento de este rato que quería compartir con vosotros era precisamente conseguir tocar algunos puntos que pueden explicar el porqué de la complejidad de lo que tenemos encima y el porqué de la importancia de lo que se está haciendo en este país, en esta comunidad autónoma, y de lo que se está haciendo en concreto con este proyecto. Porque puede tirar de mucha gente, puede tirar de muchas almas, puede hacer todavía creer que este tipo de iniciativas no solo no están trasnochadas, sino que realmente son muy innovadoras, porque ahí es donde viene la esperanza del cambio de lo que está por venir. Pasaré por encima por una serie de cuestiones, alguna muy numérica, como muy científica, y otras de reflexión, y esta es alguna de ellas. A veces estamos diciendo que si los tiempos están cambiando, que si realmente la enfermedad crónica o la dependencia se ha venido desarrollando en los últimos años, pero no terminamos de ver claramente hasta qué punto eso nos enfrenta a un abismo para el cual no estamos preparados. Y esta es una de los ejemplos, ¿no? Fíjense cómo en 20 años, hablamos de los 80 al 2000, ha subido la prevalencia, por ejemplo, de demencia, ¿no?, entre nuestra población. Para eso nuestro sistema sanitario no estaba preparado. Tampoco está preparado para esto, para la disminución de la mortalidad tan clara que se ve para cuestiones como el ictus, el accidente cerebrovascular, que hace tan solo unos años llevaba a la muerte sin ningún tipo de barrera, ¿no? Y sin embargo hoy día permite que la gente viva muchos más años. ¿En qué condiciones? Porque hoy aquí se ha hablado de estimulación cognitiva y la estimulación cognitiva para personas con daño cerebral sobrevenido no es algo que esté generalizado. Y cuando pasamos del número a la persona y a la reflexión de lo que esto supone para la vida de cada una de las personas que pasan por ahí, empezamos a entender cómo se siente la gente. Ese pequeño cambio del número al humanismo, de la ciencia de la resonancia magnética, a ver cómo la persona se enfrenta a sí misma y a la sociedad que le rodea cuando cambia su rol, es lo que probablemente crea el crack que hace necesario que entendamos esto como algo diferente. Él es Manuel, esta foto está autorizada hace ya años, como ven todavía tenía pelo en la zona de aquí atrás, y era cuando me dedicaba a hacer paliativos en domicilio. Y cuando empezaba a entender que a Manuel nos llamaron pues prácticamente para hacer una sedación terminal, hoy día todavía vive. Y realmente el problema de Manuel no había sido que le faltara una pierna, como en el fondo algunas personas habían visto en las urgencias que habían estimado que ya era suficiente para este señor seguir viviendo, ¿verdad? Era un problema de una anemia por una gran úlcera que tenía y por unas condiciones de habitabilidad bastante deplorables que le impedían vivir en unas condiciones medianamente salubres. ¿Esto es social? ¿Esto es sanitario? ¿Esto qué es? Esto es a lo que nos enfrentamos cuando lo vivimos en nuestras circunstancias personales. Y ahí es donde se nota el desarraigo sobre el sistema y un sistema que no es capaz de responder a lo que realmente necesitamos como personas. Hoy aquí se habló también de dignidad. Esta señora es Manuela, tiene 83 años, es mi tía, está ciega, prácticamente una maculopatía degenerativa, diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, vida cama, sillón. Esta señora de al lado de la bata de Guatinés, mi madre, es quien la cuida y ella es médico, y es médico analista. Dicen los hijos de mi tía que mi tía durará más que un martillo en manteca, porque tiene muy buenos cuidados. Pero yo creo que tiene mucho más que ver con los cuidados familiares que tiene de su hermana, que es médico, que por los cuidados sanitarios que su hermana médico le está dispensando. Todo esto tiene que ver con lo sociosanitario. Al final, yo creo que se trata de entender que esto no es una cuestión de excelencia ni de calidad, sino que es un requisito. Un requisito. Si esto no va unido, no sabremos tratar a las personas integralmente. De los datos estos ya nos lo sabemos. Este tipo de gráficas, especialmente en los últimos años, ya nos hemos aburrido de ellas.
sabemos lo del tsunami sociodemográfico, lo de las enfermedades crónicas, lo de la dependencia, y hemos empezado a entender que esto no se trata de algo diferente, sino de algo en lo cual ambas partes del sistema han de estar coordinadas para atender integralmente a la persona. Esto ya nos cuesta un poquito más de trabajo, porque si bien el concepto se lo traga todo, como también antes se ha hablado de la teoría y de los libros, ¿verdad?, el sistema sanitario es capaz de entender hasta ahora la enfermedad y el diagnóstico, y lo persigue, y lo persigue, y lo persigue. Todavía no es capaz de tratar el síntoma y el signo, que es como la persona expresa el sufrimiento que le ocasiona la enfermedad. Para nada le hablemos habitualmente al sistema sanitario, siempre hay excepciones, de lo que es la actividad que esa persona con esa enfermedad puede desarrollar en su sociedad, en su entorno social, y menos aún lo que es el rol social que puede llevar a desarrollar una persona, como en este caso, con daño cerebral sobrevenido, que además tiene que hacerse cargo de una familia. Ese tipo de cuestiones hacen que al final nos demos cuenta que el verdadero reto es construir un sistema integrado de cuidados continuados, en el que, en este caso, por ejemplo, expresábamos la parte sanitaria en azul, la parte social en amarillo, pero donde en el fondo se trata de centros de atención a la dependencia, que tengan centros más sanitarizados dentro de sus propios entornos, o hospitales de agudos que sean capaces de entender que hay vida fuera del sistema sanitario, que parece que es donde están la base de las barreras que han hecho que esto no camine. Al final, lo del sistema es bastante claro. Se trata de entender que hay una serie de señores que tienen enfermedades crónicas para el sistema sanitario, que pueden estar en los hospitales de agudos, en hospitales para enfermos crónicos, centros sociosanitarios, residencias, cuidados en domicilio, atendidos por un nivel básico general en el que existe suficiente sensibilidad y donde existe una vocación de cuidados compartidos con una serie de profesionales que están a un nivel mucho más específico, que hacen de soporte para problemas específicos. Y todo eso tiene que estar sobre una base suficiente para atender la dependencia. Porque si no, después de que don José sea atendido por su médico y por su enfermera durante aproximadamente media hora en su domicilio, 3/4 de hora, si la cosa va para largo, le quedan otras 23 horas de ese día y unos pocos más hasta que vuelva el profesional sanitario para ser atendido como merece. Luego intentaremos ver algunos ejemplos que muestran hasta qué punto estamos muy cerca del concepto y muy lejos de la realidad, ¿no? Esto es el ejemplo de uno de los últimos números de Gaceta Sanitaria, en la que se estudiaba de manera muy científica. Digo porque es curioso, Gaceta Sanitaria, y era un monográfico sobre la promoción de la autonomía personal y la dependencia. Los mundos empiezan a acercarse, ¿no? Uno de los estudios que ahí aparecía era un estudio de François Belin y de Marcus Hollander, en el que habían estado estudiando diversos sistemas en los que se daba la integración del sistema sanitario y social, ¿no? Y en estas perspectivas, al final, lo que se habían quedado era con 9 artículos, 9 estudios, que veían que al final, en su conjunto, había modelos comunitarios pequeños, quiere decir, aquellas iniciativas en las que hay determinadas circunstancias que hacen que los profesionales del sistema sanitario y social se agrupen para dar una determinada atención integral, o hay modelos a gran escala en el que empiezan de arriba a abajo y se pretende orquestar el modelo de manera más generalizada. Pero al fin y al cabo, la importancia del éxito está en el cómo, no en el qué. Y tanto uno como otro modelo habitualmente comparten una serie de cuestiones necesarias para que esto funcione bien. Y si no, de manera general, esto no funciona bien. De entrada, la creencia en una filosofía común por parte del sector sanitario y social. Por otra parte, la planificación y coordinación a través de todo el rango de servicios. Al final, cuando don José tiene una demencia, don José tiene que ser atendido por un neurólogo desde el área más específica, por un neuropsicólogo desde el área cognitiva, por su médico de familia, por su enfermera, pero tiene también que ser atendido por el resto del sector social, por los trabajadores sociales, por los auxiliares de ayuda a domicilio, por el terapeuta ocupacional, por toda una serie de disciplinas que habitualmente no están concatenadas para dar la atención integral que don José necesita. Para eso es necesario también una puerta única, que haya la gestión de casos dentro de esa cartera de servicios generales de la que estamos hablando, que haya un sistema de información integrado que nos permita hacer un abordaje poblacional de todos aquellos que comparten ese mismo tipo de problemas y que haya una definición
tanto de los niveles como de los procedimientos, los servicios elegibles. Fijaos que al final de lo que se trata es que cuando estamos hablando de un hecho y un programa concreto se ve como muy claro y uno dice, voilà, ahí lo tenemos. Cuando hablamos de sistemas empezamos a ver que realmente todo esto es tremendamente lógico y ya nos lo sabemos, pero a la hora de implementarlo queda camino por hacer, ¿no? Y es que en el fondo las mezclas nos siguen costando, antes, bromeando un poco en el almuerzo, decía que cuando a mí me tocó lo de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, y cuando hablaba dentro de un entorno más social era el pijo de lo social. Y cuando hablaba en el entorno sanitario era el hippie. Y al final uno no se termina de encontrar porque en el fondo no solemos estar muy acostumbrados a salir del sitio donde estamos. Por ejemplo, esta es una de las principales barreras que hemos estado viendo durante muchos años que ocurría. Cuando uno habla de lo sociosanitario, porque el nombre es feo. Después, porque que si pez grande se va a comer a pez chico. Después, que si el pez chico resulta que es un problema para el pez grande. Y al final, la casa sin barrera. Pero suelen ser las barreras que las personas ponemos a los cambios las que hacen que los sistemas no se transformen. Luego la transformación es complicada. Pero sin duda al principio hay toda una serie de circunstancias personales que hacen que las cosas anden o no, y momentos históricos que hacen que las cosas avancen o no, y que hay que aprovechar para hacer que las cosas se terminen. Al final hay una serie de cuestiones que son barreras clarísimas, ¿no? La primera, que los sistemas sanitario y social no se diseñaron para ser sinérgicos, cada uno se fue desarrollando por su parte. Por otra parte, que realmente desde el punto de vista de la enfermedad, como sabéis, habitualmente la red está preparada para atender la enfermedad aguda, el evento agudo, no la enfermedad crónica. Por otra parte, que hay una hiperdemanda de servicios sanitarios y sociales cada vez mayor, y en un momento como el que estamos, en un momento crítico, a uno le aterra abrir otra nueva caja de Pandora, ¿no? Y por otra parte, probablemente que el sistema de atención a la dependencia ha tenido que ir también desarrollando toda una serie de recursos sanitarios dentro de sus recursos sociales, servicios sanitarios, perdón, de naturaleza sanitaria dentro del servicio social, que ha hecho también meter en una crisis presupuestaria a muchos de los centros que están prestando cierto tipo de atención. Y esto, a veces, en determinadas mesas de debate se convierte en un problema, porque ¿quién se hace cargo de qué? Lo que está claro es que en el momento en el que estamos, de evolución sociodemográfica, de aumento de las necesidades de atención a la enfermedad crónica y a la dependencia, y de crisis socioeconómica, estamos en un momento ideal para cambiar el paradigma. Estamos en mejor momento que nunca, porque no tenemos más remedio, porque es lo que tenemos entre manos. En el trabajo que hicimos en el libro blanco de coordinación sociosanitaria, desde el Ministerio de Sanidad y Política Social, intentamos hacer una triple visión. Inicialmente, ver qué es lo que decía la bibliografía que funcionaba o no dentro de lo que era la coordinación sociosanitaria. Por otra parte, hacer un estudio de campo grande que viera qué es lo que realmente se está haciendo o no a nivel de todo el Estado. Identificar buenas prácticas para demostrar que hay cosas muy interesantes que se están haciendo y que merecen la pena seguirse. Y desde aquellas cosas que era necesario reforzar, establecer 60 y tantas medidas que desde el respeto institucional a las competencias de cada comunidad autónoma dentro de su territorio, pues pudieran concretar realmente hacia dónde deberíamos de ir avanzando en función de lo que la bibliografía decía. En definitiva, realmente era un intento de decir, a ver, que esto ya nos lo sabemos, o sea, hasta aquí. A partir de aquí avancemos. No podemos seguir 10 años más hablando que si el término sociosanitario es feo, que si pez grande se coma pez chico, que si esto es un problema y quién lo financia. Avancemos. Avancemos porque parece que la gran parte de los estudios han demostrado que la coordinación sociosanitaria optimiza los costes, por una parte, mejora la atención integral al paciente, favorece la implicación del usuario aumentando su responsabilidad, ahora que se habla tanto del tema del empowerment y demás dentro del sistema sanitario, fomenta el compromiso de los profesionales, motivación, que es una de las cuestiones que más están faltando en algunos de los sectores, especialmente a menudo, por desgracia, en el sector sanitario están empezando a haber muchas dificultades, y también el promover canales de comunicación que sean estables. Al final también se habló esta mañana de algo que es evidente. En la mayor parte de los proyectos en los que estéis cada uno de vosotros, probablemente la comunicación funciona.
Mejor que peor, pero funciona. Porque la gente que está aquí está implicada en este tipo de cuestiones. Y ahí se hace evidente que es necesario y cuánto beneficio se puede aportar. El problema es cuánto va a durar eso. Lo cierto es que desde el punto de vista de los retos y las barreras, como hemos dicho, hay una diferencia cultural clara entre los servicios sanitario y social y ha habido una evolución muy dispar de muchos años, incluso en la consideración del derecho. Por otra parte, diferencias organizativas territoriales. A mí, hoy también comentábamos en el almuerzo, me tocó intentar coordinar 8 áreas sanitarias con 80 zonas de servicios sociales que no coincidían ni en una frontera, ni en una. Y cuando uno intentaba ponerlo de acuerdo, lógicamente estaban las dificultades de las mancomunidades que cruzaban en diagonal. Esto al final dificulta las cosas. Por eso cuando decimos que ¿por qué no sale? Bueno, pues no sale porque las cosas no son sencillas y porque hay que cambiar muchas cuestiones básicas. Hay una complejidad financiera, no tiene nada que ver la financiación sanitaria de los recursos y de los servicios con la financiación que se trae desde el servicio, desde el sistema social, de lo social. Estructuras y procesos paralelos, cuántas cosas se duplican y cuántas cosas dejan grandes vacíos. Y por otra parte, la gran ausencia de sistemas de información compartido. No os asustéis, no pienso comentar esta entera, pero sí quería deciros que dentro del análisis de lo que hicimos a nivel estatal, lo que se veía es que, de entrada, grandísimo ejemplo a emular el tema de la salud mental. O sea, en el tema de la coordinación sociosanitaria y del desarrollo del abanico de servicios y recursos, muy por delante de lo que es en el resto de disciplinas, ¿no?, con carácter general. Por otra parte, están mejor desarrollados aquellos proyectos que tienen que ver con iniciativas piloto muy sociales que responden también muy mucho a, digamos, una determinada circunstancia en la que un grupo de personas se centran en un proyecto determinado. Promoción de la autonomía personal desde determinadas iniciativas, promoción y mejora en la formación de ciertos profesionales, programas orientados a la atención al cuidador. Sin embargo, de lo que hay menos en su conjunto es de grandes reformas estructurales y organizativas que hayan roto con las barreras que realmente diferencian al sistema social con el sistema sanitario. Se ve además que el planteamiento en las distintas iniciativas siempre parte de 3 cuestiones. Una, lo que el programa que hoy aquí se debate pone encima de la mesa como el principal valor a perseguir, que tiene que ver con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona, entendiendo la persona como centro del sistema, entendiendo la dignidad de la persona como lo más importante. Y a partir de ahí hay 2 pilares sin los cuales esto no funciona: liderazgo político e implicación de los profesionales. Bueno, hasta ahí yo creo que no hay nada nuevo. Es algo que ya nos lo sabemos, pero es algo que falta muy a menudo. Sobre todo el problema está en lo que he dicho antes. Esto, para que funcione, requiere la reorganización funcional de ambos sistemas. No partiendo de lo que es la creación innovadora, ni diciendo que no vale lo que existe. Al contrario, vale muchísimo, pero sí es cierto que hay que hacer cambios, y nos cuesta, nos cuesta. Nos cuesta porque en el sistema sanitario, como soy médico puedo decir esto, tenemos un ego que no se lo salta un galgo. Y claro, nos cuesta mucho trabajo pensar que hay vida fuera del sistema sanitario, ¿verdad? Y aquí es necesario nada más y nada menos que entender que hay que reestructurar internamente el sistema sanitario, equilibrando hacia la prevención, potenciando los crónicos, cosa que aquí se ha hecho un verdadero ejemplo para el resto del país, promocionar la convalecencia, la larga estancia y la rehabilitación, y la implicación por valores, gran ausente, para conseguir gestionar algo más allá que la gestión por objetivos, ¿no? Y sobre todo viene la segunda parte, que probablemente es la más sencilla de entender desde el ámbito de lo social y tremendamente difícil de entender desde el ámbito de lo sanitario, y es que las soluciones del sistema sanitario en gran parte están fuera del sistema sanitario. Las soluciones para la salud de la persona están en gran parte fuera del sistema sanitario. Y esto que la declaración de Alma-Ata y todo esto estaba tan claro, pero luego en la gestión del día a día brilla por su ausencia.
Que la complementariedad intersectorial es básica para mantener la salud de las personas, para mí está tan claro como el cubo de basura de Don Manuel, la foto que vimos antes. O que la complementariedad público-privada puede hacer mucho más sostenible un sistema que hoy por hoy se está cayendo también. Eso es algo que dentro del sector social se ha ido desarrollando con plena naturalidad, sin embargo el sector sanitario no lo ha visto. Desde el punto de vista de la fórmula del cambio del giro de lo social, probablemente también hay una serie de conceptos que a lo mejor no son los que tenemos muy claramente en el día a día encima de la mesa, pero que realmente no son fáciles de abordar por el cambio que supone en el sistema, pero hace que no haya una concordancia clara entre el sistema sanitario y social. La universalidad y la equidad. Me explico. Me da mucho miedo que el sistema sanitario se base solo en atender a enfermos. Entiendo que el sistema sanitario tiene que atender de una población de 1 millón de habitantes a 1 millón de habitantes, previniendo la enfermedad, promoviendo los hábitos de vida saludables y cuando aparece la enfermedad tratándola y cuando no la puede curar, cuidándola a largo plazo, rehabilitándola, dando cuidados paliativos. En el sistema de lo social, cuando el sistema de atención a la dependencia y demás, se ha hablado esta mañana de la dificultad de la parte preventiva como concepto general, y cuando apareció la ley de la dependencia empezamos a hablar de los grados de dependencia y demás. No quiero entrar ahí, pero sí que digo que hay una disparidad en cuanto que uno tiene un concepto más universal de protección y el otro viene desde un concepto de atención, lógicamente por aquello de la necesidad de progresividad presupuestaria y ese tipo de cuestiones, ¿no? Otra parte, el hecho de pasar de sistemas administrados a sistemas gestionados. La aparición de contratos de gestión, de compromisos por áreas localizadas sobre determinados objetivos anuales, son cuestiones que aparecen en el día a día de lo sanitario y no están tanto en el día a día de lo social. Y hacen que en la parte, digamos, del día a día no concuerden la manera de actuar de unos y otros, ¿no? Por otra parte, la creación de servicios centrales o gerencias de área que pudieran hacer algo más concordante lo que es la parte sanitaria, la parte social y viceversa. La matricialidad de la organización asistencial, el que haya programas horizontales y recursos verticales, es algo que se entiende mejor desde lo social que desde lo sanitario, pero sin embargo a la hora de implementar este tipo de cuestiones dentro de los servicios centrales de lo social no suele haber este tipo de organización, que sí es la que se da en los servicios centrales de lo sanitario, ¿no? Yo diría que al contrario de lo que aparece en esta diapositiva, lo que es la principal fortaleza del sistema de lo social ha sido la pasión y la motivación, por aquello del espíritu de servicio social. O sea, es algo que, en lo que a menudo, todavía a nivel local, en los servicios sociales de base, se ve una potencia, unas ganas, un hambre todavía, una lucha incluso por sus principios que a lo mejor tendrían que cambiar a veces, pero uno está defendiendo con pasión aquello a lo que se dedica desde hace 25 años. Ese tipo de actitud no se da tanto en según qué tipo de recursos y de sistemas, ¿vale? Y hace que haya cierta concordancia, asusta, visto desde el otro lado. En definitiva, desde ambas partes, las cuestiones estratégicas, a un nivel meso, ni macro ni micro, estarían muy claras, ¿no? Delimitar claramente las competencias, qué tiene que hacer uno, qué tiene que hacer otro, equivalencias territoriales. Sin equivalencias territoriales no se puede uno coordinar, no sabe con quién. Conexión de los sistemas de información. Efectivamente, aquí hay una gran diferencia entre el sistema de información sanitaria y el sistema de información social, pero creo que también es una oportunidad. Aprendamos de los grandes errores del sistema sanitario aquí. Diseño de procesos intersectoriales. Don José, con una demencia, no pertenece al sistema sanitario o al sistema social, tiene grandes necesidades de lo social y grandes necesidades de lo sanitario y no tiene sentido que haya un plan de demencia en lo sanitario y un plan de demencia en lo social, cosa que ocurre en más de la mitad de las comunidades autónomas de España. Una evaluación integrada por resultados y, por otra parte, una actuación coordinada. Al final, yo creo que la complejidad de lo sociosanitario está en que realmente es una encrucijada entre distintas cosas, no solo entre lo sanitario y lo social, también entre lo público y lo privado, las empresas y el tercer sector, lo regional y lo local. Y eso, bueno, en concreto con respecto al libro blanco, hizo que creásemos una serie de medidas, tampoco las vamos a repasar aquí, que tienen que ver tanto con la innovación organizativa. Hay que cambiar la organización, si no, no. O sea,
Innovar es hacer las cosas de una manera diferente para obtener un mejor resultado. No se puede modificar algo sin cambiar. Innovación asistencial, hay mucho también por hacer. Innovación tecnológica, como hemos hablado, y probablemente con las tres patas, organizativa, asistencial y tecnológica, esto tira. Y el programa que hoy aquí estamos viendo tiene muchísimos componentes. Yo creo que a modo de checklist, si uno va tocando cada uno de estos puntos, tocaría muchísimo de lo que aquí se hace. Por eso tiene muchísimos visos de poder ser un éxito. Lo importante es que cuando hablamos de innovación no pensemos en aparatitos, ¿no? Cada vez, a Dios gracias, se habla más de innovación social, ¿no? No se trata de hacer grandes organizaciones con tecnologías de vanguardia, como ponía la diapositiva, sino al contrario, convertirnos en organizaciones con sensación y capacidad en sí misma de resolver conflictos. Somos dueños del sistema en el que estamos y tenemos capacidad de modificarlo. Con cuestiones que al final pueden ser cuestiones de gestión o cuestiones de fondo. Fijaros que a nivel de... Ella es Elizabeth, fue la última paciente que yo traté, me tocó en Canadá con un carcinoma de ovario, y me hizo darme cuenta de algo muy básico. Y dije, nadie en el sistema sanitario habitual en el que trabajo en España estaría midiendo los resultados con esta mujer en términos de control de síntomas. No pensaríamos que somos eficaces controlando sus síntomas. En la enfermedad crónica cambian las variables que hay que medir desde el punto de vista de resultado. Y sin embargo, seguimos midiendo la actividad que desarrollan los médicos, cuántos quirófanos, cuántas consultas, cuántas... Y al final eso nos separa de lo que importa. Cuatro puntualizaciones sobre distintos estudios que tienen que ver sobre los sociosanitarios. Hicimos un estudio de buenas prácticas a nivel de promoción de la autonomía personal en Europa, hace un par de años ahora, y vimos que al final se trataba de empezar, algo que Chema planteaba antes en una de las preguntas, se trataba de intentar orquestar, saber hasta qué punto la evidencia científica estaba atendiendo bien a la promoción de la autonomía personal, estaba siendo capaz de clarificar qué actividades que promovían la autonomía personal realmente eran efectivas. Y al final acabamos agrupando este tipo de actividades en 2 o 3 grupos, ¿no? El fomento de la capacidad funcional, la eliminación de barreras, algo de lo que aquí se ha hablado, y la necesaria evaluación de los resultados al final, ¿no? Cuando luego vimos qué es lo que había pasado, España no estaba mal a la hora de promover determinado tipo de actividades, era una de las que más actividades de promoción de la autonomía personal tenía, pero sí es cierto que estaba claramente desequilibrada. Había poco que tuviera que ver con la rehabilitación física como tal, frente a otros sitios, y por otra parte había poca atención a lo que era la parte que tenía que ver con la salud mental, con la parte emocional, psicoemocional. Y con esto toco otro proyecto en el que también hemos estado trabajando últimamente sobre los 19 grandes centros residenciales públicos en Extremadura, que hablando precisamente de esa parte de la promoción de la autonomía personal desde lo psicoemocional, intentamos rascar ahí qué había desde el punto de vista del riesgo de suicidio y este tipo de cuestiones. Y mirad que hemos estado trabajando con enormes profesionales. O sea, aquí ha habido que enrolar a muchísima gente de estos 19 centros. La muestra al final se nos quedó en 230 individuos y haciendo simplemente estudios descriptivos nos dábamos cuenta que el 36% sufría de aislamiento, 30% de tristeza, 27,5% apatía y desinterés, medido por los propios profesionales que convivían con ellos todos los días y que ponían el día a día en marcha proyectos para hacer que la gente se sintiera mejor. Notas. El aislamiento social venía en un 40% de los... Perdón, el 40% de las personas que fueron encuestadas tenía aislamiento social como consecuencia de aislamiento, de no tener amigos ni dentro ni fuera de la residencia. 40%, ¿eh? O de no recibir visitas, o de no tener familia, o de tener un alto grado de dolor. Cuando todo esto se mete en una coctelera, porque además la gente no tiene una cosa u otra, sino que se mete en una coctelera, estamos hablando de más de 1/3 de las personas en las residencias no se encuentran bien.
desde el punto de vista psicoemocional, y son la principal barrera para la promoción de su autonomía personal. Y no solemos estar entrenados para esto, no somos capaces de detectarlo, tal como nos decían los profesionales, ¿no? Esto es otro de los estudios. Francamente, me parece muy bonito. Es un estudio que hicimos sobre el Hospital Universitario Virgen Macarena, en Sevilla, en su área de confluencia sobre el distrito de Sierra Norte. Y nos dijeron, oiga, tenemos un problema en el hospital, y es que no tenemos camas, venimos mal. Yo particularmente hablé con el gerente y le dije, mira, yo no soy el de los procesos en el hospital de Agudos, o sea, te has equivocado No, intenta ayudarme a arreglar esto. Y dijimos, bueno, vamos a intentar arreglarlo. Cogimos la maleta y nos fuimos del hospital. Y entonces nos dijeron, ¿dónde vais? ¿No te has enterado? Que tienes las camas atestadas de enfermos y que no somos capaces de... Y dije, veamos fuera qué pasa. Cuando empezamos a mapificar con sistemas de información geográfica de dónde venían las enfermedades y enseñárselo a los propios especialistas que tenían que tratarlo desde el área Macarena, se dieron cuenta que la atención especializada en sanidad, no está acostumbrada a tener una visión poblacional. Si bien el médico de familia sí, el médico especialista no. Y esto es un problema, porque al final no hay manera de establecer estrategias de atención. Nos dimos cuenta que hay sitios donde teóricamente la gente está muy mal de POC y en otros donde están fenomenalmente bien, y viceversa con la diabetes, con las demencias, y esto es un dato muy curioso. Lo digo a la hora de hablar de lo de la coordinación sociosanitaria, ¿verdad? Porque parece que es muy difícil coordinarnos en lo sociosanitario, pero sabéis que lo de la coordinación de primaria especializada en el sistema sanitario está al orden del día. Y cuando ya hablamos de los sistemas de información, ahí lo llevamos estupendamente, porque en este caso en Andalucía tenemos el DIRAYA, que viene a salvarlo todo, Historia Clínica Electrónica, unificada, primaria especializada. Fijaos lo que ocurre. Cuando vemos el círculo celeste grande, son las personas que están siendo atendidas y que están censadas por determinadas patologías en sus centros de salud. Cuando vemos el circulito azul, son aquellas personas que han acudido a urgencias por esas patologías. Y si nos damos cuenta, el punto coincidente es el de aquellas personas que correctamente han tenido que ir siendo atendidas en urgencias del hospital y que estaban censadas por ese problema por su médico de familia. Sin embargo, hay en grupos como en el EPOC, que es donde se ve más claramente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde se ve que hay un montón de señores que estando siendo tratados en la consulta de neumología por un neumólogo, clasificados como pacientes con EPOC, diagnosticados de EPOC, sin embargo su propio médico de familia no lo tiene filiado como tal. Esto causó gran sorpresa porque trabajamos para esto con el director del Distrito de Atención Primaria, junto con el gerente del hospital, y era sorprendente. Más sorprendente todavía era esto. Y era que cuando nos pusimos a analizar cómo funcionaban los procesos, veíamos que para la atención de cualquiera de estos problemas, y algunos de ellos eran artropatías degenerativas y demás, estaban más o menos siendo atendidos por todos los recursos del sistema sanitario, pero no se habían planteado la cantidad de recursos sociales, que en este caso están en rojo por no estar siendo utilizados, que podrían haber cambiado el modelo de atención, el proceso de atención de determinados problemas crónicos. De manera que al final el planteamiento era total, que esto hay que cambiarlo. Porque probablemente, si cambiamos determinados pesos, nosotros jugábamos con un sistema estrellita, veíamos cuántos pacientes estaban siendo tratados por esos recursos y decíamos, bueno, ¿y esto no podría ser tratado aquí? Este tipo de recursos de lo social no podría estar atendiendo a estos problemas que además está para esto. Y probablemente estaría dándole otro movimiento a todo esto y vosotros podríais ayudar más al sistema social en determinadas cuestiones que os necesitan, que os lo están pidiendo a gritos, de manera que esto al final ha dado lugar a un plan sociosanitario muy operativo desde el punto de vista de un área de salud concreta, ¿no? Es el paso de lo macro a lo micro, ¿no? Donde al final hay mucho por hacer a poco que uno arañe en el sistema y hay muchos cambios que se pueden plantear, porque al final está la gran realidad. Estamos en un momento en el que el peso de lo socioeconómico es tan brutal que si no hay iniciativas como la que hoy aquí se analiza, no hoy y mañana, probablemente el sistema no va a avanzar. Por eso es tan importante cada vez que uno encuentra perlas como de la que aquí estáis hablando, intentar impulsarla para seguir generando un cambio colectivo, que es de lo que se trata, ¿no? Y un último tema. Fijaos, Quinton Walker, que era el señor que motivó que publicáramos este caso clínico,
llegó a la unidad de agudos de cuidados paliativos del Hospital Grey Nance en Edmonton con el equivalente a 25.000 miligramos de morfina oral día, 25 gramos de morfina oral. Para que os hagáis una idea, habitualmente un paciente en situación terminal tiene en torno a 200, 400 miligramos de morfina oral y ya eso es altito para lo que se trata en nuestro país habitualmente. 25.000 miligramos. Yo lo que pensé al principio es que estaba equivocado en los ceros. Alguien se había equivocado. Traía ese y 15 fármacos más. 15 fármacos más. Y venía gritando, matadme. Esta es la consecución de los días. A las 2 semanas veis cómo bajan los equivalentes de morfina oral. Se tiró 4 días sedado, eso sí, que es cuando aparece ahí la sedación. Y Quinton se fue a su casa con una pastilla de metadona cada 8 horas y un poquito de corticoides. Vivió 4 meses más y pudo estar despidiéndose de sus 2 hijos de 2 y de 4 años y de su joven esposa que no tenía trabajo, que era una parte importante del sufrimiento emocional que le había llevado a ir consumiendo cada vez más analgésicos y cada vez más hasta que produjo una hiperalgesia por toxicidad por opioides. ¿Por qué os casco este rollo? Porque esto no se puede tratar en la comunidad y en el domicilio. Y como sabemos, los cuidados paliativos pueden ser muy bien tratados en el domicilio. Pero al final, como también hoy se ha dicho aquí, no se trata de que un paciente esté en un sitio o en otro, es dinámica su necesidad y va cambiando de un sitio a otro. Aquí, por ejemplo, ahora, en Euskadi, hemos estado analizando con gran sorpresa un proyecto que se llama Sayatu, del cual hemos estado analizando hasta ahora la parte retrospectiva y ha parecido tremendamente demostrativo. Al final se trataba de conseguir dar unos buenos cuidados en domicilio desde el sector de lo social, cuidados personales perfectamente entrenados para atender desde la visión de lo que es atender a un paciente en situación terminal y su familia. Pero estamos hablando desde lo social. Hemos hecho un estudio retrospectivo, con lo cual es bastante limitado, pero retrospectivo de cohortes, y al final hemos visto que en la cohorte de la intervención parece ser que hay una gran diferencia en lo que es el consumo hospitalario de esos pacientes. ¿Se entiende? O sea, al final, cuando hay unos buenos cuidados intensos domiciliarios, desde lo social, el paciente acude menos a urgencias, está menos ingresado en el hospital y, por tanto, es una demostración más de que poniendo recursos capacitados en el área de lo social, el paciente ocasiona menos gasto sanitario y, lo que es mejor, se encuentra mejor. Por otra parte, una de las cuestiones que también vimos es que, por ejemplo, no había diferencias significativas en cuanto al uso de los recursos de atención, en cuanto a la disminución de los recursos de atención primaria. Dicho al contrario, el poner esos cuidadores en el domicilio bien entrenados para atender al paciente en situación terminal y a su familia, hacía que el paciente ingresara menos en el hospital, tuviera menos estancia media, disminuyera tremendamente los costes y, al contrario, hiciera que su médico de familia y su enfermera comunitaria acudiera muchas más veces al domicilio porque estaba siendo alertado de que había un problema que tenía que tratar. De alguna forma había provocado un giro del sistema del hospitalario a lo domiciliario y comunitario, disminuyendo tanto los costes que hacía que el coste necesario para mantener ese entrenamiento de los cuidadores en el domicilio era muy inferior al coste que realmente estábamos ahorrando, por tanto es coste efectivo. Esto es un estudio retrospectivo, por tanto ahora tocará hacerlo en el prospectivo, pero lo importante es que es uno de los casos en los que de alguna manera viene a demostrar que parte de las soluciones del sistema desde el punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad está en la coherencia entre ambos sectores, en apostar desde fuera. Eso atenta contra el status quo. Y claro, parecía también bastante demostrativo esto, ¿no? Al final, cuando uno moviliza determinadas partes de las bases del sistema, esto hace que no nos sintamos cómodos, ¿verdad? Removemos, ¿y qué es lo que me va a pasar? Sí. Eso está en la gran base de todo lo que queda por hacer para desarrollar una buena coordinación sociosanitaria. Sin embargo, al tiempo que a veces uno lo ve desde la lejanía de todo lo que nos queda por hacer, también es verdad que en el momento en el que estamos, como decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Es verdad que muchos llevamos 15 y 20 años peleando por esto,
pero ahora no podemos aflojar. Porque es ahora cuando llega el momento de necesidad, de crisis, y es cuando merece la pena luchar por esto, por duro que sea. Porque al tiempo que es duro es hermoso. Y principalmente este es un país del cual me estoy enamorando cada vez más, vengo mucho últimamente, y hay momentos que son, digamos que más amables, y hay otros momentos en los que pintan bastos y la situación es más dura. Pero eso no le quita mensaje e importancia a lo que estamos haciendo. Sinceramente, lo que aquí están analizando hoy es una muestra a seguir y, por tanto, se trata de no decaer. Sin duda hay cuestiones que habrá que mejorar, pero son ustedes un referente de lo que debe ser un tsunami imparable. Nada más y muchas gracias. Os lo he dicho, ¿eh? Os lo he dicho. Creo que falta el último detalle de Ana o... Sí. ¿Qué? ¿Nos vamos? Gracias, Emilio. Has revuelto conciencias. Todo el día se han revuelto, pero creo que en la última ponencia también. Yo creo que será mejor que se abra el coloquio y después del coloquio cerraré la tarde con unas ideas que por lo menos he recogido, a ver si estamos todos en la línea de lo que he recogido. Cuando queráis. Empiezo yo con dos cuestiones. Emilio, tú eres un gran experto en el tema de coordinación sociosanitaria. Yo quería preguntarte tu opinión. Lo que estamos aquí debatiendo, el programa de Etxean en domicilio, no puede ser una catapulta para romper, digamos, el sistema, porque ahí hay dos sistemas separados, el sanitario y el social, y de alguna manera este tema no sale para adelante si no se coordina la fuerza. Esa es una pregunta. Y otra pregunta para Antoni Recagorri. He oído lo del tema de Etxegoki. He entendido que es un tema de unos apartamentos tutelados para discapacitados físicos. ¿No crees que ese tema sería transportable al programa, con sus adecuaciones, al programa Etxean Ondo, en vez de incrementar plazas residenciales, incrementar apartamentos tutelados y domotizados con otra clase de servicios? Nada más. Tu opinión. A ver, yo lo de la parte bélica me cuesta. Entonces, me gustaría cambiar lo de catapulta por herramienta o por palanca de cambio. Yo sí que creo que esto debe ser una palanca de cambio. Creo que es una de esas bolas pequeñitas que pueden hacer, pequeñitas relativamente, ojo que esto ya tiene suficiente volumen, pero sí que la unión hace la fuerza y esto debe ser un ejemplo que, siendo potenciado, haga cambiar muchas opiniones. Me parece fundamental algo que he visto aquí en varias de las comunicaciones esta mañana, y es que se hablaba de demostración, se hablaba de evidencia científica, se hablaban de estudios de cohortes. Esto es parte del lenguaje que el sistema sanitario necesita para entender lo que está ocurriendo en la parte social. Es una cuestión de lenguaje, esto es una piedra de Rosetta. Se necesita evidencia para todo esto. Vosotros la estáis generando y sin duda esto debe ser una palanca de cambio. Sí, a Chema decirle que efectivamente es trasladable, en el sentido de que una persona, cuando se va haciendo mayor, va perdiendo capacidades físicas, mentales, y si le ponemos apoyos del tipo técnico, de tipo de personas, pues efectivamente, si tú a una persona que tiene que subir las escaleras le pones un ascensor, si en casa necesita una ayuda determinada, le pones esa ayuda técnica, o una persona que le acompañe, efectivamente se puede quedar en casa. Pero técnicamente es posible, hay que ver si es posible económicamente. Eso habrá que ir trasladándolo poco a poco a la realidad, ¿eh? Una pregunta también para Emilio. Soy Antonio Vilá y yo creo que has descrito con gran precisión cuáles son los grandes problemas de la coordinación sociosanitaria, ¿no? Porque a veces parece
que estamos hablando de dos ámbitos iguales y las culturas son distintas, los presupuestos son distintos, las dependencias competenciales son distintas. Por tanto, yo pienso que el análisis era muy riguroso, ¿no? Y tú hablabas de una reasignación funcional, ¿no? Porque a veces se habla de una reasignación institucional, ¿no? De hacer un nuevo ámbito. Esa es la gran discusión, ¿no? Es decir, hay el ámbito sanitario y el ámbito de servicios sociales que se coordinan o hacemos un ámbito nuevo, ¿no? Yo pienso que la ley precisamente del País Vasco es de las leyes que más dedica artículos y con gran extensión y precisión, yo creo, sobre el ámbito sociosanitario, ¿no? Entonces, cuando analizábamos nosotros la normativa precisamente del programa Etxeanondo, ver cómo de alguna manera se podría hacer, es decir, dar un paso más. Se ha hablado de protocolos, yo pienso que es una buena herramienta para buscar evidencias, entonces ver cómo funciona, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo verías esto? Más como integrar, que la integración fuera más de tipo funcional, institucional. ¿Cuál sería tu opinión para avanzar? Váyatela, Antonio. Digo porque esas son de las preguntas difíciles desde el punto de vista estratégico. A ver, desde el punto de vista del que está aquí es muy fácil de responder, ¿eh? Pero con responsabilidad cuesta más trabajo. Es lo de la integración versus coordinación, ¿no? Yo creo que hoy día realmente, con carácter general, no estamos preparados para una integración de golpe. Y la coordinación, sin duda, es un paso obligado. O sea, yo diría, esto es ir al final, siendo lógico, lo normal es coordinar, ver qué tal nos va, ver dónde estarían las fuentes de eficiencia y de mejor funcionamiento y a partir de ahí atrevernos o no a dar el paso. Cuando se dice eso, en según qué ámbitos, entonces la gente empieza a gritar anatema, sacrilegio y entonces se cierra la puerta. Porque al final pez grande se comerá pez chico, o pez chico se comerá pez grande, o agobiará al pez grande, y al final probablemente, si nos metemos por ahí, vamos a perder nuestra propia identidad, que no queremos perderla. Vale, dicho eso, también es cierto que he visto en muchos sitios donde no paramos de hablar de coordinación, allí no se hace nada, mucho protocolo, pero al final allí no hay cambios, y al final dicen, bueno, pero si esto está tan claro y estamos haciendo el protocolo, ¿por qué no ha habido cambios? Y la respuesta también suele ser bastante fácil. Hágalos, deje usted de pintarlos en el papel y cambie, amigo. Porque realmente es lo que no se está produciendo. O sea, lo que veíamos de lo que sea... Hay proyectos muy bonitos y programas individuales bonitos y experiencias de coordinación de un balcón al otro, ¿no? Como Romeo y Julieta. Pero de bajar del balcón e irse de la mano, de estos hay menos. Y al final, ¿qué quiero decir con esto? Hay proyectos desde la coordinación que han funcionado muy bien y a mí me parece un modelo coherente desde donde estamos. Hoy por hoy necesitamos sentirnos seguros desde nuestras propias identidades sanitarias y sociales para acercarnos. Creo que socialmente, colectivamente, nos costaría trabajo entrar en soluciones más atrevidas. Pero es cierto que desde el punto de vista de la atención integral a don José, los sitios donde se ve que funcionan más ágilmente son proyectos donde hay una integración más efectiva, donde al final hay toda una serie de servicios que están coordinados. Y un matiz, desde el punto de vista de lo institucional y lo funcional, yo creo que lo institucional es una herramienta que no tiene por qué haber demostrado ser eficaz. Yo he vivido como en determinadas consejerías que el ámbito de lo social y de lo sanitario en determinados gobiernos estaba separado y funcionaba relativamente bien desde lo coordinado y cuando luego se ha puesto un solo consejero, como aquel señor no tenía capacidad de abstracción, aquello no ha sido posible. Y además los dos directores generales que estaban abajo dejaron de hablarse. Por tanto, para nada. Mucha coordinación institucional, pero era mentira. Entonces, lo que quiero decir con eso es que al final tiene que haber cambios en lo funcional que son los que afectan a don José. Y el paraguas de la herramienta política y organizativa que esté, bienvenido sea. En algunos sitios es especialmente complicado. Sí, enhorabuena
a todas las presentaciones que se han hecho con esas diferentes perspectivas. Pero quería hacer una pregunta cortita, porque ya es muy tarde, a la experiencia que se ha presentado de los apartamentos Echegoki, que además conozco, me parece interesantísima, en relación con el coste, porque el cambio de modelo pasa por cambiar las maneras, las funcionalidades, los perfiles, bueno, muchas cosas que sabemos en el ámbito domiciliario y de entorno, y también en el ámbito de los centros de atención, viviendas con servicios, unidades de convivencia, como veremos mañana, pero en el caso de la experiencia que has presentado, me gustaría, yo creo que lo sé, la diferencia de coste entre este tipo de alojamiento que promueve autonomía de las personas y un tipo de residencia más convencional, bueno, de las residencias convencionales para personas con discapacidad. Porque a veces se cuestiona el cambio de modelo justamente porque es mucho más caro, y resulta que a lo mejor no es así. Yo te puedo decir de Echegoki que a la Diputación las personas pagan dependiendo de sus ingresos. Hay una fórmula que utilizamos. A la Diputación Echegoki viene a salirle, creo que unos 96 euros, 90-96 euros al día persona en apartamento. Ese es el coste que tiene para la Diputación. Comparando, pues habría que ver tipos de residencias, etcétera. Yo no te puedo hacer ahora mismo el estudio porque hay distintos tipos de centros. Evidentemente, tienes que tener en cuenta que en un centro residencial hay mucho más personal, es decir, es más caro, pero no te puedo comparar ahora en cantidades. Depende del tipo de centro, tiene más personal o menos, es más caro un centro residencial, evidentemente, porque hay mucho más personal. Bueno, pues yo creo que ya la ¿Había otra pregunta? Sí, yo. Vale, aquí. Ana, yo, Ana también, sí. Más que una pregunta, es una aportación a la sala. Agradecer a toda la organización y, evidentemente, al desarrollo del proyecto que estáis haciendo aquí en el País Vasco, porque yo soy una de esas personas que dice Emilio, que llevo 25 años en esto, y que llega un momento que dices, ay, Dios mío, pero otra vez igual, otra vez en lo mismo. Después de la intervención de Emilio, que esta mañana lo hemos comentado, creo que le agradezco este golpe de agua, ¿no? Porque el proyecto que me resulta difícil pronunciar, Echanoe, me ha dado la sensación de que nos va a ayudar a hacer algo que a mí me preocupaba profundamente, que era algo que habíamos conseguido, que era nuestra ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que empezamos a ponerla en marcha en el 2006, desde mi lugar, con grandes expectativas de que por fin íbamos a tener ese derecho, ¿no? Que por fin en los municipios los ciudadanos iban a tener derechos y no si me parece bien te lo doy, si no, no, pero que con la llegada de la crisis se nos ha roto todo, ¿no? Y que resulta que cuando hemos empezado a aplicar esa ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, hemos visto que una gran parte de la población a la que se le está dando servicios de ayuda a domicilio, prestaciones al domicilio, se nos ha descolocado y la hemos perdido de vista porque se le asigna el cheque servicio, llamémoslo como queramos, y la familia hace la compra y se autogestiona toda esa prestación de ayuda a la persona que está en el domicilio y que nadie controla, nadie. Eso pasa a ser propiedad de nadie y en estos momentos sabemos que es la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que están recibiendo prestaciones de ayuda en el domicilio, que se la hacen la prestación de empresas privadas, etcétera, etcétera, o el propio familiar que nadie controla. Con este proyecto yo decía, pero ¿cómo vamos a recuperar el control, por supuesto, pero ya no solo desde el control de lo que estamos haciendo con esos pocos recursos que tenemos, sino de qué está sucediendo con esos entornos que no estamos controlando desde los servicios sociales o sociosanitarios, o llamémoslo como queramos, ¿no? Y me parece que este proyecto, desde el momento en que plantea retomar
en la Ley de Promoción de la Autonomía dice que cada ciudadano que haga una solicitud tiene que disponer de un plan de atención individualizada que será seguido, perseguido, controlado, rediseñado, etcétera, etcétera, en función de las necesidades que vaya teniendo a lo largo del desarrollo de su vida, ¿no? Y eso lo habíamos perdido desde mi punto de vista, ¿eh? Creo que este proyecto, desde mi punto de vista también, es una herramienta que nos va a ayudar a recuperar eso que hemos perdido en el camino del desarrollo de la ley. Y probablemente también, si sois capaces en esta comunidad autónoma de que no se pierda y no se nos quede en el camino, quizá de reformular nuestra ley de promoción y atención a la dependencia, que creo que sería vital para la atención a las personas, fundamentalmente en los entornos, ¿no? De proximidad, por supuesto. Era una idea de que peleéis porque eso siga para adelante, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya nada, sin robar más tiempo, pues yo creo que la última ponencia de Emilio, pues yo creo que cerraba bastante bien la jornada de hoy. Pero esta mañana empezábamos diciendo que la atención a las personas mayores y discapacitadas va a ser un eje fundamental del desarrollo y competitividad de Euskadi, ¿no? Eso es una idea que nos compromete y es una idea que nos va a hacer seguir adelante, ¿no? Pero que también yo creo que con este proyecto Etxeanondo, en la línea que terminábamos la tarde, deja de ser concepto y tocamos un poco de realidad, una realidad ya compartida entre profesionales sanitarios y sociales. Realidad compartida en 5 municipios donde sanitarios y sociales ya están llegando a entender que tienen que compartir líneas de compromiso y de atención para, como no, proteger los derechos de las personas mayores y discapacitadas y preservar la dignidad de estas personas. Y que siendo también por la tarde lo que hemos en esta última mesa, pues también hemos querido decir que aunque esta investigación inicia en Guipúzcoa y con un año de bagaje en Guipúzcoa, que aquí han estado Vizcaya y Álava, pues exponiendo hasta dónde están sus líneas en servicios sociales y cómo en estos territorios también este proyecto de Etxeanondo se adecuará a lo que ellos vean la necesidad de adecuar este proyecto. Y también decir que cuando se ha hablado de provisión de servicios, que parece también que nos han hablado desde Edad y Vida y desde Servicios Sociales Integrados de Bilbao, que en domicilios parece que se pueden hacer muchas más cosas todavía de provisión de servicios. Entonces, en esta investigación también iremos identificando esos servicios y iremos protocolizando qué más se puede hacer, y será fruto de esta investigación el poder plantearlo, ¿no? Y nada más. Agradeceros la presencia, el que hayáis estado aquí todo este día y que mañana por la mañana os volvemos a esperar. Agur y arrarte.